A continuación, Tributación de hoy. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Tributación de hoy, un programa destinado para los ciudadanos en su entorno fiscal para el Ecuador, con la conducción de la doctora Cristina Trujillo. Tributación de hoy. Tributación de hoy, un programa diferente donde abordaremos temas relacionados con el ámbito tributario, financiero, laboral, contable. Pero como siempre, la importante presencia de entrevistados que nos ayudarán a comprender el marco regulatorio legal de nuestro país. En nuestro segundo programa de este 2020, quiero comenzar, mi estimado Pablito, presentándote como uno de los mejores tributaristas que tiene nuestro país en el ámbito nacional, pero sobre todo internacional. Bienvenido a nuestra casa de tributación de hoy, mi estimado amigo Pablo Villegas. Estimado Pablito, comencemos con un tema de gran importancia. ¿Qué está pasando con la ley de simplificación y progresividad tributaria? ¿Qué es lo que está sucediendo? Te he escuchado y te he seguido, yo soy tu seguidora, creo de las más permanentes en redes sociales, y te he escuchado dar algunos criterios muy importantes que sobre todo nos van a orientar, sobre todo las personas que nos están mirando en nuestro programa. Bienvenido, Pablo. Muchas gracias, Cristina, un saludo para todos. Creo que en este momento debemos darle al país dos mensajes. En primer lugar, creo que es importantísimo que nosotros cumplamos con la ley. Perfecto, eso es importante. Has dicho algo que quiero que lo repitamos, Pablo. Cumplamos con la ley. Sí, independientemente de los posibles errores que podamos tener en este momento en el proceso de formación de la ley, es importante, por un tema de seguridad jurídica, que cumplamos con lo que está diciéndonos la ley. Perfecto. Importantísimo. Y esto creo que es el mensaje principal que debe llevar nuestro programa del día de hoy, independientemente de, como tú dices, de lo que haya pasado, los errores que se hayan generado, pero tenemos que cumplir con la ley. Sí, a mí me preocupa mucho, sobre todo hay algunos criterios que establecen que hay el riesgo de que puede que no se den ciertos temas de lo de la reforma, que sería gravísimo. Sería gravísimo difundir ese tipo de ideas. Perfecto. Por eso creo que el mejor mensaje que podemos dar en este momento es no importa los posibles errores a nivel formal que se hayan producido. Lo importante es que usted, que cada uno de nosotros, empresario, profesional, comerciante, contador, cumplamos con lo que se encuentra establecido en la ley. Mira, cuando yo revisaba cuáles van a ser los formatos que en este nuevo 2020 vamos a tener en tributación de hoy, era importantísimo comenzar con este programa, sobre todo porque las contribuyentes, los empresarios, los contadores, los gerentes financieros, la misma autoridad de control, y lo que tú dices es claro, comencemos cumpliendo con todo lo que dice la ley, independientemente de estos errores de forma, porque realmente no creo que son de fondo lo que ha pasado. Mi estimado Pablo, ¿en qué términos generales se está dando este tema comencemos con el tema de la vigencia de la norma? Bueno, uno de los temas básicos dentro de estos errores que se han producido y que no podemos negarlos, es lo referente a cuando entra en vigencia una norma. Creo que el gran tema dentro de esto es la vigencia. Y en el tema tributario nosotros debemos tomar en cuenta que existen algunas reglas especiales que se apartan de lo que normalmente hablamos de cuando entra en vigencia una ley. Cuando hay una ley tributaria debemos tener una regla general. La regla general, el artículo 11 del Código Tributario, nos dice: las normas tributarias entran en vigencia desde el mismo día de su publicación en el registro oficial. Esa es una regla general. Ahora, aparte de eso, nosotros tenemos algunas excepciones. Okay. Por lo complicada que suele ser la norma tributaria o por la necesidad de implementar
sistemas, procedimientos, es que a veces se requiere que exista un tiempo adicional, una vacancia de la ley que será. En ese sentido, a veces la misma norma, la misma ley establece tiempos de vigencia posteriores. Ya no entra en vigencia el día de la publicación, el registro oficial, sino que vamos a entrar en vigencia, por ejemplo, 90 días después, como se ha hecho con el caso del ICE a las fundas plásticas. Perfecto. O 180 días después, como lo que tiene que ver con el IVA en servicios digitales. Por ejemplo, y en el tema del impuesto a la renta como tal, vamos a poner un caso concreto. Nosotros sabemos que hay una reforma importante en el tema de dividendos. El artículo 9, numeral 1 de la ley tributaria, artículo 9 de exenciones, habla sobre el tema de dividendos, cuáles van a ser exentos y cuáles van a ser gravados. En ese caso, la vigencia de la ley, ¿cómo se aplica? En términos generales, deberíamos tomar en cuenta que hay dos reglas adicionales. Los impuestos cuya determinación o liquidación es por periodos anuales entran en vigencia desde el 1 de enero del año siguiente. Perfecto. Por eso era la necesidad desde la Asamblea Nacional y desde el lado del gobierno que se publique en el registro oficial antes del 1 de enero. Esa era la razón por la que todos estaban enfocados en tratar de que se publique lo más pronto posible. Y en este caso, con lo que tú acabas de decir, en el caso de los dividendos, los nuevos dividendos exentos y grabados estarían en vigencia a partir del 1 de enero. En el caso de los dividendos tenemos una particularidad. ¿Cuál? Generalmente cuando hablamos de impuesto a la renta, el hecho generador es generar la renta. En el caso de dividendos, el impuesto a la renta en la distribución de dividendos es, como su nombre lo dice, es distribuir los dividendos. Correcto. Visto así, lo que deberíamos preguntarnos es, ¿cuándo se distribuyen los dividendos? Y ahí tenemos una regla. Si nosotros, en primer lugar, en el Ecuador tenemos una regla específica en el reglamento que dice que se considera que la fecha de distribución de los dividendos es cuando se realiza la junta de socios y accionistas. Perfecto. En la que se decide, en la que se toma decisión, ese sería el hecho generador. Y ahí estamos en algo, y creo que es importante lo que tú acabas de decir, y ahí sí coincido plenamente, es de que es importante lo que tú dices, tanto en la ley tributaria, habla de la palabra distribuidos, en el reglamento también en 2 artículos interesantes distribuidos, y en el 137 que tú mencionas del reglamento menciona claramente que el ingreso corresponderá al periodo en el cual la Junta de Socios tenga esta acción, este acto de distribuir, ¿no es cierto? Entonces, en este caso, como ya tenemos una nueva normativa, todos los dividendos que se distribuyan a partir del 2020 solo serán ingresos exentos aquellos que se distribuyen a sociedades nacionales. Mira, pero qué interesante lo que hemos atado. Hemos atado estos 2 conceptos maravillosos de la reforma, que quede clara el periodo que te establece, o las reglas que te establece el artículo 11 del Código Tributario, pero también esta palabra interesantísima en tema de dividendos, la acción de distribuir, que está claramente ya definida en qué momento se imputa este ingreso, en qué periodo fiscal como tal. Lo que está claro es que a partir del 2020 los dividendos distribuidos serán ingresos exentos, solamente los que se distribuyen a sociedades nacionales. Sí, y más. Y ahí creo que nos completes algo, y por ende el resto de dividendos están sujetos a una retención. Sí, a partir de ahí podríamos sacar nosotros una regla básica. Desde el 31 de diciembre, que fue la fecha en la que se publicó en el registro oficial la ley de simplificación, las juntas de socios y accionistas que se den a partir del 31 de diciembre deberán tomar en cuenta el nuevo régimen de dividendos. Perfecto. Independientemente de a qué ejercicios fiscales de las utilidades, a qué año corresponden. Y eso es algo que también ya estaba un poquito más entendido para muchos, de que no depende que sea una utilidad acumulada del año 2015, pero si usted distribuye a partir del 20, pues se acoge a la nueva normativa que está clara. ¿Por qué de alguna manera, y esto quiero que la gente nos entienda, se está hablando de una supuesta inconstitucionalidad de esta ley? ¿Se da o no se da este tema? Es un tema complicado, y que a quien le correspondería pronunciarse acerca de eso sería a la Corte Constitucional. Yo lo que me limitaría en esta situación es a explicar qué fue lo que pasó dentro del proceso de formación de la ley. ¿Qué pasó? Nosotros tenemos que cualquier ley que se saque en el país debe tomar en cuenta 2 debates de parte de la Asamblea Nacional. Que efectivamente se produjeron. Una vez que concluyeron esos 2 debates, se envía al presidente de la República para que el presidente
objete, como nosotros conocemos al veto, ¿ya? La cuestión es de que el presidente presentó una serie de objeciones, devolvió a la Asamblea a efectos de que se pronuncie sobre esas objeciones. Y para pronunciarse, lo que tiene la Asamblea es dos situaciones. Bien podría allanarse a lo que haya dicho el presidente, estamos de acuerdo con lo que usted dijo, y para eso se necesita únicamente la mayoría simple. ¿Ya? Pero también podría oponerse a lo que señala el presidente. Podría oponerse, y para oponerse se necesita, ya no es la mayoría simple, ahora sí se necesitan 2/3 de los asambleístas. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? En una de las objeciones hubo la propuesta de que no estaban de acuerdo con lo que decía el presidente. Por lo tanto, se necesitaban por lo menos 2/3 de asambleístas. Esa propuesta no consiguió los 2/3. Y como no se consiguió los 2/3, no se llegó a finalizar ese tema. Y ahí es cuando viene el problema. La Constitución nos dice que debe haberse discutido por la Asamblea. Entonces aquí cabe la duda, ¿se discutió o no se discutió? Alguna gente desde lo literal puede decir, ay, pero qué problemas, ¿cuál es el problema? Claro. ¿Lo discutieron? Por supuesto que lo discutieron. Ahí se encuentra específicamente como uno de los puntos de la Asamblea. Sin embargo, existen algunos constitucionalistas que señalan que no es necesario, que no era suficiente la simple discusión, que era necesario que vayamos más allá y que se tome en cuenta que se haya finalizado, que se haya decidido acerca de esto. Y siendo así, pues la Constitución dice que si es que no tomaron una decisión, si es que no debatieron, debería transcurrir 30 días. Por lo tanto, y eso es lo que no ha pasado. Visto así, y ahí creo que es importante tomar en cuenta que ya hemos tenido como país un antecedente. ¿Cuál es este antecedente? En la Ley de Reforma Tributaria del 2001, sí, durante la presidencia del presidente Gustavo Noboa, hubo un caso muy parecido. El Congreso Nacional de ese tiempo le envió al presidente y el presidente objetó. Y efectivamente, como ha ocurrido hoy, no se consiguieron los 2/3 para decirle no estoy de acuerdo, señor presidente. Pasó el tiempo y el presidente decidió publicar la ley, tomando en cuenta como que hubiese habido un allanamiento tácito. Tácito al veto, ok. Sí. Se publicó la ley en el registro oficial y alguien demandó la inconstitucionalidad. Y ahí es importante tomar en cuenta cuál fue el análisis que hizo el Tribunal Constitucional de ese tiempo. Y ahí justamente viene mi siguiente pregunta. ¿Qué pasaría? Vamos a suponer que alguien quiera declarar o solicitar que se declare a la Corte Constitucional la inconstitucionalidad de la ley. ¿Qué pasaría? Pues yo he escuchado varios criterios en ese sentido. Es muy probable que se demande la inconstitucionalidad. Yo creo que ahí vale recordar qué es lo que pasó en ese tiempo. ¿Cuál fue la respuesta del tribunal en ese entonces, que hoy es la Corte? ¿Cuál fue la respuesta que se dio con la ley? El Tribunal Constitucional de ese tiempo dijo que se debe hacer una interpretación integral. No podemos estar tomando en cuenta simplemente que ya consideró. Era necesario que se llegue a finalizar eso, era necesario que se pronuncien como tal, específicamente en forma expresa, el Congreso Nacional de ese tiempo. ¿Y qué hizo el Congreso después de que se declaró, lo que tú me estás diciendo es que se declaró o no se declaró la inconstitucionalidad en ese momento? Se declaró la inconstitucionalidad, pero ahí es importante ver la inconstitucionalidad de qué. No fue la declaración, la inconstitucionalidad de toda la ley, sino de la parte que era sujeto. Fue únicamente por esa parte que el presidente, fue por ese tema de la ¿Y aquí no sería algo parecido? Exacto. Nosotros no podemos saber cómo se pronunciará la Corte Constitucional de la actualidad. Sin embargo, si hiciésemos un símil, yo entendería que debería darse una interpretación en el mismo sentido. Lo único inconstitucional debería ser esa objeción 9, es decir, lo único que debería afectarse como tal es ese punto. Si es que se llegara a dar, si es que alguien solicitaría el tema de la inconstitucionalidad, pues sería ese punto específico bajo tu criterio como un jurista destacado que eres. Efectivamente.
¿Qué ha pasado? Cuando uno comienza a revisar el tema comparativo, qué decía antes, qué dice hoy, qué se agrega, qué se elimina, qué se modifica, qué hay de nuevo, en la comparación de nuestro marco regulatorio que estaba vigente hasta el 31 de diciembre versus el que hoy tenemos que aplicar, y que tú comenzaste diciendo algo muy interesante, que apliquemos la ley. Tenemos que tener un tema de saber qué tenemos que hacer y es aplicar la ley. Se pide que se sustituya el artículo 10, numeral 2 de la ley relacionado con lo que es el financiamiento, los créditos, los intereses, las comisiones cuando tú tienes créditos financieros, sean con sistema financiero, sea con terceros. Y el momento que se dice elimines el artículo 10, numeral 2, le ponen el nuevo artículo al 10, numeral 1. Y esto que se ha generado un montón, incluso he tenido yo llamadas a medios, he tenido algunos temas de qué está pasando en redes sociales con la famosa eliminación involuntaria de un artículo que yo le he dado un respeto bastante importante. Todos. Y que sobre todo yo le he llamado artículo base, y que cuando yo dicto las clases del experto contable y tributario, siempre comienzo destacando la importancia, que para mí es un artículo que a lo mejor debía haber estado, y coincido contigo, en algún momento lo hablamos, dentro de la parte primordial de deducciones, que todos los costos y gastos serán deducibles y me ayudan a obtener, mantener, mejorar un ingreso de fuente ecuatoriano que no se encuentre exento y que además estén soportados en comprobantes de venta válidos. Sin embargo, nuestra legislación le puso como un artículo 10, numeral 1, que para mí, como profesora de impuestos, como catedrática, como contadora, como abogada, es un artículo muy importante porque es un artículo que te habla sobre, para mí, dos principios básicos, que es la formalidad, que todo costo y gasto en el país tiene que estar soportado con comprobantes de venta según la legislación que corresponda, y de imputabilidad, que todo costo y gasto tiene que ser generadores de ingresos. Se da este problema. ¿Qué pasa? ¿Y cómo se soluciona? Sí, porque a todo problema tiene que venir una solución. Y además, ahí sí quiero una recomendación, porque se ha escuchado, Pablo, en que todo será deducible o todo no será deducible. Vamos con tu experiencia. Terrible. Bueno, una vez que hemos finalizado el primer tema respecto a la inconstitucionalidad, respecto a lo cual el mensaje debe ser eso, cumpla con la ley. Perfecto. Vamos al siguiente tema, que es justamente, muchas personas están preguntando por qué se eliminó el numeral 1 del artículo 10, siendo tan importante. El numeral 1, ¿de qué se trata? El numeral 1 del artículo 10 dice que son deducibles los costos y gastos siempre que se encuentren sustentados a nivel formal, siempre que cumplan con lo que diga el respectivo reglamento. Perfecto. Este reglamento es del reglamento de comprobantes de venta y de retención. Y si son del exterior, conforme a lo que es válido allá, válido acá, que por siempre supuesto lo hemos manejado. Entonces nos dice que para ser deducibles debe ser cumplido estos requisitos formales. Y nosotros vemos que se cometió ahí un error, tanto desde presidencia, el momento en el que se envió el veto, como de parte de la Asamblea, al no haberse dado cuenta de eso. ¿Qué es lo que podemos hacer? Primero, veamos, la cuestión es de que cuáles son las opciones que tienen, ya sea la Asamblea, que tiene el presidente, para solucionar este tema. Creo que todos estamos claros de la necesidad de tener ese artículo 10, numeral 1. Claro, sobre todo, y aquí, ahora viene la siguiente pregunta que ya te la formulé hace un minuto, es, ¿qué pasa si no está? A tu criterio, ¿me tomo todo o no me tomo nada? Porque eso es lo que está pasando en redes. Dice, ahora no se va a poder deducir nada y va a tener que tributar sobre el total del ingreso. O la otra, que es peor. Ahora usted puede meterse cualquier tipo de costo y gasto, así sea que esté soportado en cualquier tipo de documento. Entonces, ¿qué pasa ahí? No, eso sería terrible. Terrible. Y también he escuchado criterios en ese sentido. Así es. Creo que como país a veces el problema es que nos apoyamos tanto en lo que diga la ley, que olvidamos otro de los importantes fuentes del derecho. En este caso son los criterios jurisprudenciales. Perfecto. A mi modo de ver, viene a salvarnos el agente 007. En este caso, ¿cuál es el agente 007? ¿Cuál es el agente 007? Tenemos nosotros una resolución que tiene justamente ese número, la resolución 007. Genial. Del 2016. ¿Me permites copiar tu tema cuando hablemos de este tema en otros espacios, la resolución 007 o agente 007? Por supuesto. Excelente. Por supuesto, sí. ¿Qué dice esta famosa resolución?
Esa resolución 007 del año 2016 de la Corte Nacional de Justicia nos decía 7. dos cosas. Y primero debemos tomar en cuenta por qué es importante esto. Es un fallo jurisprudencial de carácter obligatorio. Así es. Es decir, todos estamos obligados a cumplirlo. Publicado en registro oficial y con todas las formalidades, ley. Y nos dice dos cosas. Nos habla de la necesidad de que se cumpla con los requisitos formales, es decir, vendría a suplir lo que decía el artículo 10, numeral 1, y así como habla de la secuencialidad formal. Generalmente el SRI solía utilizar esta vieja confiable de este artículo, de esta resolución 007, para efectos de decirle al contribuyente, oiga, no hizo falta el tema de la secuencialidad formal. Yo creo que es el momento de recuperar esa resolución de la Corte Nacional de Justicia para aplicar el otro criterio que también lo tiene, que es el de cumplir con los requisitos de carácter formal. Y mira, algo que es interesante, y en el curso de expertos les decía yo a los alumnos y les decía, aparte de la jurisprudencia, porque incluso les mandábamos a que revisen el artículo 3 de la jurisprudencia número 7, les decía, existen varios artículos adicionales al 10 numeral 1 en donde nos habla de que los costos y gastos tienen que estar, y artículos ley, varios artículos del artículo 10 al 14 y más aún el artículo 27 y 28, y tenemos un reglamento de comprobantes de venta y retenciones. Entonces tenemos varios artículos que nos vuelven a decir de manera legal que los costos y gastos son deducibles y se encuentran soportados en comprobantes de venta, más esta resolución que me ha encantado el nombre de la famosa resolución agente 007, que es la famosa jurisprudencia número 7, que para explicarles un poquito a nuestros televidentes, expliquémosles qué es esto de una jurisprudencia y por qué se aplica con fuerza de ley. Expliquémosles, sí, por favor. Por supuesto. Nuestra Constitución, la Constitución actual, establece que cuando las sentencias de la Corte Nacional de Justicia, cuando tenemos 3 fallos sobre un mismo punto de derecho, así es, en ese momento existe la obligatoriedad de que se remita al Pleno de la Corte Nacional de Justicia, para que sea el Pleno de la Corte Nacional de Justicia decida darle una categoría adicional. Nosotros sabemos que cuando tenemos una sentencia, quienes están obligados a cumplirla son únicamente a los destinatarios. Así es, así es. Sin embargo, cuando ya tenemos 3 fallos sobre un mismo punto de derecho y que se han sido tomada la decisión dentro del Pleno de la Corte Nacional de Justicia, eso se convierte en ley. Así es. Y eso es importantísimo y creo que el mensaje que nosotros le tenemos que transmitir es de que, si bien es cierto, hay el error, porque existe el error, no podemos decir que no hay el error, pero que se analice todo el tema tributario y jurídico en su contexto. Y su contexto es que tenemos la jurisprudencia número 7, el artículo 3 específicamente, que tenemos varios artículos adicionales que te vuelven a mencionar en el transcurso de las deducciones sobre el tema de que los costos y gastos son importantes, el tema de la formalidad. Tenemos artículos reglamentarios, hablemos en enlace directo con todo lo que estamos hablando, y tenemos un reglamento de comprobantes de venta y retenciones. Entonces, ahora viene la pregunta, creo, la más complicada. ¿Cómo se arregla el tema de incorporar este artículo 10.1 que debe incorporarse? ¿Cómo se arregla? Ya, yo inclusive le añadiría, a mí me gusta mucho el tema de que se debe ver de manera integral. Siendo muy purista, inclusive yo diría que debemos tomar en cuenta que el sistema tributario debe tener esa idea de que está bien redactado. Por lo tanto, inclusive, siendo muy purista, yo diría que no debería haber ningún problema con que no conste eso. Yo coincido contigo. Porque va por el tema de que cómo debe ser y cómo es un sistema tributario. Y aquí hay algo, acuérdate que por mucho tiempo el artículo 10.1 no estaba específicamente establecido y se iba por la regla general de la deducción, por el tema de lo que estábamos hablando actualmente, pero digamos que va a regresar el artículo 10.1, ¿cómo debería regresar? Se incorporó, y debemos recordar, fue en la Ley de Equidad Tributaria. Fue recién en el 2007 se incorporó ese texto. Excelente. Entonces, si alguien dice, vamos a poder hacer lo que nos dé la gana, yo lo que diría es, ¿significa que se pudo hacer lo que les dio la gana antes del 2007? No es verdad, eso no es así. Por lo tanto, debemos cumplir con esos requisitos formales de los costos y gastos.
impuestos. Excelente. ¿Qué opciones tenemos? ¿Qué opciones tenemos? Sí. Actualmente yo les veo por lo dos opciones. La primera, he escuchado criterios respecto al tema de fe de ratas, y la segunda respecto a que se debe arreglar vía norma interpretativa. Ok, interpretativa o aclarativa, que vendría a ser algo parecido. Sí. Perfecto, mi estimado Pablo, contigo el tiempo siempre vuela y has sido muy claro en tus conceptos, siempre mandando este mensaje importante que tú acabas de decir: cumplamos la ley, cumplamos la esencia, todos queremos que el país salga adelante y esta es una oportunidad para hacerlo. De mi parte quisiera que te despidas y luego cerrar el programa como siempre. Sí, muchas gracias. Yo simplemente quisiera finalizar señalando que es muy probable que la opción más conservadora sea la mejor para arreglar esto, que es la ley interpretativa, en primer lugar. En segundo lugar, creo que es importante reflexionar el gran tema de nuestro país es la cuestión de la seguridad jurídica, que nos puede dejar por lo menos dos lecciones. En primer lugar, es importantísimo, es urgente que se haga una codificación de la ley de régimen tributario interno, que no se ha hecho hace mucho tiempo. Y en segundo lugar, creo que es el momento como para empezar a pensar cómo deberíamos hacer las leyes tributarias. Creo que es momento que como sociedad toda nosotros planteemos una nueva manera de hacer las leyes tributarias en las que se involucre a todos. Muchas gracias. Como siempre, para mí, el tema de los impuestos, que es la parte fundamental de nuestro programa, y el tener la presencia de entrevistados de la talla de nuestro querido amigo Pablo Villegas, hace que este programa sea líder en nuestros temas relacionados con el sector empresarial y con el sector de las personas naturales en su entorno de la tributación. Nos volveremos a ver en una edición más la próxima semana. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Tributación de Hoy, un programa destinado para los ciudadanos en su entorno fiscal para el Ecuador, con la conducción de la doctora Cristina Trujillo. Tributación de Hoy.